Bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a este episodio de Grandes Remedios. Soy la doctora Denise Peña, médico internista, y estamos aquí con la doctora Maeli González, gastroenteróloga y endoscopista y más. Así te voy a dejar. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, me da mucho gusto tenerte. Vamos a hablar de una enfermedad muy común. Creo que todas las que han tenido embarazo lo han tenido, o bueno, muchas personas lo han tenido. Y se llama ERGE, que es la abreviatura para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿cómo se define esta enfermedad? Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad muy común, de las enfermedades más comunes del tubo digestivo. Cerca de en Estados Unidos, por ejemplo, el 30% de los adultos ha manifestado algún síntoma relacionado a reflujo, que es como lo abreviamos. Y en la población pediátrica también se presenta, pero es un poco más difícil de diagnosticar por cuestiones anatómicas de la unión esofagogástrica y condiciones per se de la infancia. Entonces, es un fenómeno físico realmente, porque hay un paso del contenido del estómago hacia el esófago. Entonces, si recordamos el tubo digestivo, es eso, un tubo. Empieza en la boca, termina en el ano. Y ese tubo digestivo, la primera parte, la dividimos en el esófago, el estómago y los primeros centímetros del intestino delgado, que son la parte accesible con una endoscopía superior. Entonces, es una enfermedad en la que la fisiopatología es que el contenido del estómago se regresa hacia el esófago. Y al regresar, al tener ese ascenso del contenido gástrico, recordemos que en el estómago es como nuestro recipiente, donde después de comer pasa el alimento por el esófago, que es realmente eso, un tubo de conducción hacia el estómago, en donde ahí va a empezar la digestión, porque ya hay enzimas digestivas, algunas muy importantes para empezar a degradar los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Entonces, si ese contenido asciende hacia el esófago, entonces la lesión o el daño está causado por ya la combinación del estómago con el contenido gástrico que normalmente hay de enzimas. Y el esófago no está preparado para para recibir esa cantidad y ese contenido de las enzimas del estómago. O sea, ¿cómo sería el mecanismo fisiopatológico de ahí? Cuando termina el esófago y empieza el estómago, hay una unión anatómica funcional que le llamamos unión esófago-gástrica, que está dado por el cambio entre el esófago y el estómago, el esfínter esofágico inferior, tenemos uno superior y uno inferior, y la crura diafragmática, o sea, el diafragma, que es el músculo que divide nuestro tórax del abdomen. Entonces, esa unidad funcional puede ser que no tengamos hernia hiatal, que la hernia hiatal es que un pedacito del estómago, por así decirlo, está hacia arriba, hacia el tórax, pero puede ser que no tengamos hernia y tengamos reflujo, porque la condición es que haya una tensión de ese esfínter mucho más laxo. Entonces, un esfínter esofágico inferior hipotenso hace que no pueda contener el contenido gástrico y ascienda. Entonces, el mecanismo fisiopatológico es una relajación transitoria, que siempre tenemos relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, y eso hace que ascienda el contenido. De acuerdo. ¿Y qué factores de riesgo me ponen en riesgo en mayor probabilidad de tener esta enfermedad? Bueno, uno desgraciadamente muy prevalente ahora en nuestros días es la obesidad. O sea, el tener obesidad es un factor de riesgo para tener reflujo. Sí. Otro es, pues realmente, sí es una enfermedad hasta cierto punto a veces crónica y que no se quita, porque es una forma en la que funciona el tubo digestivo y hay factores que hacen que se altere todavía más ese funcionamiento. Entonces, por ejemplo, la obesidad que aumenta la presión intraabdominal. También clásico se describe el uso de prendas muy apretadas, por lo mismo, porque aumentamos como fajas, cosas así que a lo mejor se usaban mucho antes, ¿verdad? Y que aumentaban la presión intraabdominal. Cosas del estilo de vida como el fumar,
que relaja el esfínter esofágico inferior. El alcohol también tiene un mecanismo de relajar el esfínter esofágico inferior. Algunos alimentos clásicos que conocemos como el chocolate, el chile, que también causan una relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces son como algunas cosas del estilo de vida que pueden hacer que tengamos reflujo. Entonces, todos tenemos reflujo, pero no lo sentimos. O sea, hasta cierto punto es parte de la fisiología normal del tubo digestivo. Cuando uno lo siente, o sea, cuando yo ya tengo la sensación que el diagnóstico es clínico, o sea, tener los síntomas que es pirosis y regurgitación, que es la agrura, la sensación de quemazón, ardor atrás en el pecho. Los americanos son más simples, siento, en esa parte que dicen heartburn, ¿no? Sí, o sea, ya, ajá, exacto. quema. Y quema, exacto. Y regurgitación, que es que se regresa el alimento y como que tienes que volver a tragarlo. O sea, puede ser que a veces no se regrese, pero sí hay ascenso, pero a veces sí podemos tener la sensación de que sube o el sabor. No quiero decirles que se va a subir otra vez el pedazo de carne que me acabo de comer, pero sí el sabor y entonces eso se llama regurgitación. Entonces son los síntomas típicos esofágicos. Porque hay síntomas esofágicos y extraesofágicos. O sea, hay pacientes que tienen reflujo, pero no tienen el síntoma clásico de que, pues a mí no me da agruras, no siento que se me regrese el alimento, pero tengo muchos eructos, pero tengo en las manifestaciones extraesofágicas tos crónica o faringitis, sinusitis, otitis, erosiones dentales, que son como síntomas extraesofágicos. Sí, es cierto. Incluso, bueno, yo he visto en la consulta pacientes que desencadenan crisis de asma por como que reflujo. Y cuando tú tratas del reflujo, mejora mucho el asma. De hecho, tener asma de adulto, o sea, como que desde niño normal todo, pero en la vida adulta tengo asma, entonces sí hay que buscar intencionadamente que no tengan reflujo, más bien, y que no sea asma. Como un precipitante ahí que Exacto, esté haciendo eso. Sí. Y otro síntoma también como clásico es el dolor torácico. La primera causa de origen de dolor torácico no cardíaco es el reflujo. Sí, qué importante eso que dices, porque mucha gente piensa, pues se confunden las dos cosas. O sea, mucha gente va con el cardiólogo y resulta que era reflujo. O va contigo y resulta que era más bien con el cardiólogo. O sea, ustedes dos tienen esa conexión. Sí, sobre todo siempre hay que ver los fenómenos acompañantes al dolor. O sea, puede tener el dolor el paciente, pero a lo mejor es después de un alimento, a lo mejor tiene algún otro síntoma como náusea, o a lo mejor puede sentir una sensación de llenura, dolor después de que come, que es una distensión postprandial y dolor postprandial. Pero a lo mejor en el origen cardíaco más bien es precipitado por algún esfuerzo, o sea, de que andaba corriendo y le dolía el pecho, pues no piensas en reflujo. Hay que preguntar. Hay que preguntar bien. Todos los fenómenos acompañantes al dolor, porque de ahí es bien importante hacer la distinción de un dolor torácico, si es algo que potencialmente sí puede poner en peligro la vida, si es un infarto, ¿verdad? Exactamente, por ejemplo. Y que no se nos vaya ese diagnóstico. Sí. De acuerdo. Y ya pensando en el tratamiento, ¿hay algún tratamiento específico para esto? Pues es que hay muchos, muchos afortunadamente, pero de aquí se desprende algo muy importante. Entonces, como les dije, todos hemos tenido en alguna ocasión algún evento de reflujo, como tú bien decías al principio, el embarazo también, porque aumenta la presión intraabdominal. No todas las pacientes embarazadas tienen reflujo, pero sí es un porcentaje muy alto. Entonces, aquí viene lo muy importante que es cuántas veces tienes síntomas en una semana. Entonces, si tomamos los síntomas en una semana, si tienes más de 2 episodios de reflujo por semana, entonces... ¿Más de 2? Más de 2 episodios de reflujo por semana, que usualmente a veces la presentación es nocturna. Y es nocturna porque también eso viene de otra cosa muy importante que hacemos en el estilo de vida, que desgraciadamente casi todos por el trabajo, la escuela, lo que sea, comemos y nos dormimos, o cenamos y nos acostamos. Cenamos copiosamente. Copiosamente, aparte. Entonces, la cena debe ser 2 horas antes de acostarnos. O sea, no debemos de cenar y acostarnos inmediatamente. Entonces, por eso a veces tenemos más síntomas nocturnos, o en la noche fisiológicamente sí se produce más ácido. Entonces, por eso los pacientes despiertan en la noche ahogándose y de que, siento que se me vino reflujo horrible, porque fisiológicamente tenemos un escape de ácido nocturno. Producimos todos más ácido en la noche en el estómago. Entonces, si el paciente tiene, y que de aquí viene algo muy importante que estés preguntando, de que, bueno, ¿cuál es el tratamiento? Porque si un paciente tiene más de 2 episodios por semana
de reflujo. Entonces es súper clásico porque los medicamentos son de venta libre, de hecho, que usen antiácidos. Y está bien, solamente que el efecto es muy cortito, no dura el efecto. Entonces puede ser que a lo mejor me fui a una fiesta, me fui a una boda, lo que sea, comí diferente, tomé alcohol X y tengamos reflujo, tomo un antiácido, se me quitó, excelente. O sea, no hay ningún problema, lo pueden usar realmente. Pero ahora, si es un paciente en el que, oye, tengo más de 2 episodios por reflujo, de reflujo por semana, tomo el medicamento, el antiácido, sí siento una mejoría, pero a lo mejor me podía pasar un lunes y el fin de semana, pero ahora me pasan lunes, martes, miércoles y un sábado. Entonces ya tenemos más de 2 episodios por semana. Sí respondo a los medicamentos, pero finalmente como que sé que lo voy a necesitar ya. O sea, si es un paciente que, a pesar del uso de antiácidos que hay de venta libre, persisto con los síntomas, entonces es momento de ir con un gastroenterólogo, la verdad. ¿Por qué es importante ir? Porque finalmente en la consulta también preguntamos algo que se llaman datos de alarma y que de ahí viene también algo muy importante relacionado con el tratamiento, porque si el paciente tiene datos, puede tener reflujo, pero tiene datos de alarma. Los datos de alarma son sentir que se atora el alimento cuando uno come. Okay. A veces no masticamos bien y uno puede llegar a sentir, ay, como que me costó trabajo pasármelo, voy a tomar agua. Pero si estoy masticando bien, incluso puede ser algo como una gelatina, algo muy suavecito, pero siento la dificultad para el paso del alimento, es un dato de alarma, que eso se llama disfagia. Otro dato de alarma es obviamente vomitar sangre, vomitar negro, porque el negro es como de una sangre no digerida, ya digerida, perdón, y entonces podemos vomitar así. Que perdamos peso, o sea, pérdidas de peso significativas no intencionadas, es decir, sigo comiendo igual, pero estoy perdiendo peso, más del 10% de lo que peso, o sea, si peso 100 kilos, oye, pues perdí 10 kilos en un periodo muy cortito, es un dato de alarma. Y tener anemia sin que tengamos un sangrado evidente de donde estemos perdiendo la sangre, es otro dato de alarma para revisar el tubo digestivo. Entonces, si tengo datos de alarma, más aparte tengo mucho tiempo con los síntomas, o sea, puede ser 8 o 10 años con los síntomas, entonces, pues bueno, hay que ir a revisarnos. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo primero ahí, si tenemos datos de alarma, es hacer una endoscopia gastrointestinal superior para revisar el tubo digestivo superior. Si no tenemos datos de alarma, pero llevo mucho tiempo con los síntomas, también hay que hacer una endoscopia, o sea, más de 8 años con síntomas y que a lo mejor se me quita, no se me quita, bueno, ya voy a ir. Entonces hay que hacer una valoración del tubo digestivo porque por el reflujo podemos tener una condición, un cambio anatómico en el esófago que se llama esófago de Barrett, que es que el esófago se defiende, por así decirlo, del ácido y cambia. Era un poco mi siguiente pregunta, ¿verdad? O sea, que si no lo trato o no lo trato tan correctamente, ahí lo voy llevando, ¿qué complicación puedo tener, verdad? Sí, puede ser tener esófago de Barrett, pero también puede haber una estenosis péptica. O sea, en el espectro sí puede haber muchas complicaciones. Entonces, de primera instancia, si no tengo datos de alarma, pero ya no mejoro con los antiácidos, el tratamiento va a ser encaminado a así reducir la producción de ácido. Pero también hay que ver como todo el componente. O sea, si el paciente tiene dismotilidad, entonces a veces pueden ellos comprar su medicamento que es de venta libre, entonces lo compran, mejoran, pero luego no, pero luego como que sí. Entonces, pues sí hay un protocolo, ¿verdad? Y tiempos establecidos. Entonces, a lo mejor no están en la dosis correcta para empezar, porque compran una dosis más chiquita. A lo mejor no se lo toman diario, porque nada más cuando tienen el síntoma se lo toman. Y entonces el tratamiento está encaminado a 3 cosas muy importantes. Reducir los síntomas, prevenir las complicaciones, obviamente, o sea, como la esofagitis, que es una de las primeras, esófago de Barrett, estenosis. Y pues otra muy importante es que hay que tener una dosis que a largo plazo el paciente no tenga a lo mejor un tratamiento ya todos los días de por vida, pero sí llegar a una dosis en la que el paciente se sienta cómodo y que no tenga síntomas. Entonces, pues el tratamiento está encaminado a esas 3 cosas. Y si hay datos de alarma, entonces sí hay que tener una valoración objetiva del tubo digestivo. Ese es un caso como típico de reflujo, que el paciente a lo mejor hacemos una endoscopía, tiene esofagitis, o sea, está como quemado el esófago o ya tiene esófago de Barrett. Y ahí tú a simple vista en la endoscopía sabes o tomas biopsias o nomás ves. Pues si tiene una esofagitis, la graduamos y decimos ABCD.
Entonces, si hay una exposición al ácido totalmente ahí ya identificada. Pero puede ser que el paciente sienta todos los síntomas, hacemos una endoscopia y no tiene ninguna lesión evidente del reflujo. Pero no quiere decir que no tenga reflujo. Entonces, ahí lo que se hace, lo siguiente que debemos de hacer es sí demostrar que el paciente tiene reflujo, aunque no esté lesionado el esófago. Y ahí es cuando se hacen estudios de fisiología gastrointestinal, que se llaman pHimetría y manometría, que es realmente medir el pH al cual está expuesto el esófago. Entonces, se mete un catéter por la nariz, llegando hasta la unión entre el esófago y el estómago, un poquito arriba, para ver cuánto tiempo está expuesto el esófago a un pH menor de 4. Entonces, un pH muy ácido. Ajá, exacto, un pH muy ácido. Entonces, ahí podemos decir si el paciente, aunque no tenga lesión en el esófago, tiene evidentemente sí reflujo. Okay. O puede ser que no, pero que su esófago sea hipersensible, que así le llamamos, hipersensibilidad esofágica, o que tenga algo que se llama pirosis funcional, que es una enfermedad funcional en la cual el paciente siente reflujo, pero realmente no tiene reflujo. Entonces, si el espectro es como muy amplio en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, todos los gastros quisiéramos que, sí, tengo reflujo, te hago la endoscopía, tienes esofagitis, te doy el tratamiento, se acabó. Pero no es así. Es más crónico. Es mucho más crónico y en el espectro puede ser que el paciente tenga una dosis adecuada de medicamentos, que a veces los tratamientos para curar esofagitis son 12 semanas, 8 a 12 semanas, o sea, 3 meses. Y a veces no lo cumplen, entonces recurren los síntomas, a veces sí son súper cumplidos, pero aún así tienen síntomas, entonces es súper complejo, la verdad, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. No es, quisiéramos típicamente tener ese paciente que te digo que sí, tiene esofagitis, le doy medicamento, mejora, se le cura el esófago y se acabó. Pero desgraciadamente no es así en la realidad. Hay un espectro muy grande de pacientes. Ok, entonces, digo, ya estamos un poco en tiempo, pero sí sería, me llevo muy, muy buenas cosas de esto. Un poco a lo mejor, como todo lo crónico, ¿no? O sea, uno tiene que echar mano de todo, o sea, como de lo que mencionabas, como que sí, claro, ir con el gastro para que les den valoración. Y yo sé que tú lo haces mucho, o sea, de hacer hincapié en todo, no nomás en el medicamento, sino mucho en lo del estilo de vida, ¿verdad? Entonces, pues estilo de vida, darle con todo. Y hay muchas cosas en el estilo de vida que funcionan y no funcionan también. O sea, porque a veces, pues, se presta siempre las enfermedades funcionales se prestan a tener, pues, todo un espectro de cosas que sirven, no sirven, que si me tomo, que no me tomo, que esto, que el otro. Por ejemplo, elevar la cabecera de la cama del paciente, por lo que decíamos fisiológicamente que se produce más ácido en la noche, sí funciona, pero usualmente antes decíamos, pues duérmete con 3 almohadas o 4. Eso a lo mejor no. Totalmente no, porque pues te mueves y al final las almohadas terminan en el suelo. Entonces, la recomendación es subir la cabecera, pero sí poner una viga, unos tabiques, algo que haga que ya cuando me acuesto, ya la cama está más elevada. Sí, como en cama de hospital, ¿verdad? O sea, que realmente tengas tus grados, ¿verdad? Tus 45 grados o más. Sí, exacto. Pues lo de la cena es súper importante como modificación que también, del claro estilo que de vida. Luego... no fumar, ¿no? Lo que mencionabas. Luego bajar de peso también es importante si es que hay obesidad. Definitivo. Tampoco quiero decirte que todos los pacientes obesos tienen reflujo, pues tampoco. No. Y tampoco todos los pacientes que están en su peso no tienen reflujo. Exacto. Entonces, si es un factor, entonces si hay obesidad, sí hay que tratar de disminuir, llegar a nuestro peso ideal. La dieta, pues sí, no cenar 2 horas antes de acostarnos. Y otra muy, muy, muy también importante es que, pues siempre es importante no saltarnos las comidas. Entonces, sé que hay muchas dietas ahora o como cosas que se ponen de moda de que no comas tal cosa, no comas gluten, es súper malo. O sea, no. Igual para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues puede haber muchas cosas así de moda. Pero sí lo peor que pueden hacer es saltarse comidas. O sea, no desayunar, luego no comer, luego no cenar. Idealmente hasta tendríamos que tener un snack entre ellas, pero lo más importante sí sería el desayuno, la verdad. Porque también si tomamos el medicamento por la mañana, sí tenemos que a los 25, 30 minutos comer algo, porque si no, no nos va a hacer efecto. Y entonces no mejoran, pero realmente porque no tenemos todo lo otro del estilo de vida, que siempre les digo, es súper difícil, pero es lo que más va a perdurar, lo que más va a hacer que tengan una mejoría a largo plazo, si no quieren tomar medicamentos.
Y luego, Sí. está el paciente que sí requiere cirugía, que ese es otro grupo también de pacientes, que no vamos a hablar de ello, pero finalmente sí es otro grupo en el cual el Pero sí paciente... hay un lugar, ¿verdad? Hay un lugar para la cirugía sí, por para algunos supuesto. pacientes. Y para procedimientos incluso ahora endoscópicos que hacen lo mismo, por así decirlo, que la cirugía, pero son un poco menos invasivos. Entonces también hay un espectro de pacientes que va a requerir ese tratamiento. De acuerdo, perfecto. Yo creo que si pueden volver a escuchar lo de los datos de alarma, estaría súper bien que se les quedara eso en especial. Y pues acudan a valoración, porque más que nada es una valoración, pero aparte siento que es mucha educación personalizada, ¿no? Porque ya a lo mejor ella les va a ver su vida, ¿no? De que cómo es mi trabajo, qué es lo que estoy comiendo. Y hay veces que hay errorcitos de que, ¿sabes qué? Esto estás haciendo mal. Sí. O esto, o sea, hay cositas en el estilo de vida que la doctora te puede corregir y hace una gran diferencia. Entonces, bueno, y una última pregunta para la doctora Maeli González. Tú como gastro, con toda la experiencia que has acumulado, ¿qué es algo, un hábito o alguna cosa que tú dices, yo jamás haría esto? Híjole, es una pregunta muy difícil. Porque si quieres te puedo decir por órgano. Porque el tubo digestivo. No. Bueno, si quieres, no, O más sea, una es el cosa. tubo digestivo, el páncreas, la vesícula, el hígado. O sea, cada órgano te podría decir una Tiene su infinidad de cosas que contraindicación no absoluta. harías. De acuerdo. Algo que nunca jamás haría sería hacerme una limpieza colónica o ir a un enema de café De y acuerdo. cosas así raras. Jamás, nunca en la vida haría eso. Por Nunca, favor. así totalmente, nunca. Excelente, no hay Sí, evidencia, no científica hay de beneficio eso, y no hay beneficio riesgos. y hay muchos riesgos. O sea, uno muy X que te puede pasar es que te va a agarrar la flora intestinal, que después tengas episodios de diarrea después de eso, que se arregla con probióticos, etc. Pero sí puede haber complicaciones más serias como perforaciones del intestino, sangrados. O sea, sí puede ser algo muy serio. Entonces, sí, nunca jamás lo haría. Ok, no se tomen esas libertades, por favor. Pues bueno, muchas gracias. Acuden con la doctora Maeli. Ella está en el 3er piso en la Clínica México. Consultorio 24. Consultorio 24. Y también tienes Instagram, creo que es También. GastroHealth, Sí. ¿verdad? PN. @GastroHealth. PN, de Piedras Negras, exactamente. Entonces, búsquenla en Instagram. Y cualquier cosa, pues contáctenla. No está de más, vale mucho la pena educarnos sobre nuestra salud, en especial si ustedes tienen algún tema gastro, por favor, vayan con ella, ¿no? Pues muchas gracias por tu tiempo. Thank you so very much. Gracias. Y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.